Hola chicos, ¿cómo les va? Yo espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Pido disculpas anticipadas por mi ausencia de casi un mes, por lo que solamente tuve que mandar material sin explicación teórica, pero bueno, espero en lo posible no se vuelva a repetir. Y bueno, ahora continuaremos nuevamente las clases con la teoría y los videos explicativos. Así que comencemos. Bueno, como recordarán, la clase anterior empezamos con descomposición en factores primos, que lo que implicaba era que nosotros tomábamos uno o varios números y los descomponíamos en factores primos, es decir, los dividíamos únicamente por números primos hasta que no se pueda seguir dividiendo y luego ese resultado nosotros lo teníamos que expresar como, eh, como una multiplicación entre números con potencias, dependiendo de la cantidad de veces que hayamos utilizado ese número para dividir, será la potencia asignada. Pero bueno, vamos a continuar ahora con este tema. Ahora el tema que sigue, que incluye lo que es factorización perdón, descomposición en factores primos, sería mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El mínimo común múltiplo, como el nombre nos lo dice, sería el múltiplo más chico que comparten en común dos o más números. Es decir, nosotros vamos a utilizar parte del método de la descomposición en factores primos para saber cuál es el mínimo común múltiplo entre dos o varios números, es decir, el múltiplo más chico que tienen en común. De la misma forma, vamos a hallar el máximo común divisor, que como el nombre lo dice, es el máximo, o por hecho, el divisor más grande también que tienen dos o más números. ¿Okay? Para esto, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a recurrir a un ejemplo. Supongamos que yo quiero sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre los siguientes números. Tenemos, por un lado, 60, 100 y 90. Tomamos estos ejemplos. ¿Ok? Ahora, como yo les había mencionado, vamos a utilizar la descomposición en factores primos para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre estos tres números. Puede ser entre dos números, entre tres números, entre cuatro números, entre la cantidad que sea de números. Pero igual siempre vamos a trabajar como mucho con tres o cuatro números. ¿Bien? Entonces vamos a descomponer estos números en factores primos que si por casualidad del material que yo mandé la clase anterior no se llegó a entender bien el tema, voy a explicarlo detalle a detalle. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacíamos para descomponer factores primos? Muy fácil. Cada número por separado teníamos que dividirlos únicamente por números primos. Es decir, como unos ejemplos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo general nos manejamos con números chicos. Bueno, por ejemplo acá al 60 yo lo puedo dividir por 2, ya que 2 es un número primo. 60 dividido 2, esto me da como resultado 30, coloco el resultado debajo, recuerden. Ahora este 30 lo vuelvo a dividir por un número primo. Puedo utilizar el mismo número o puedo utilizar otro número. Vamos a utilizar de vuelta el 2. Si yo 3 lo divido por 2, este me va a dar como resultado 15. Ahora tengo que dividir el 15 por un número primo. Bueno, el 15 se puede dividir tanto por 3 como por 5. Yo prefiero en lo particular dividirlo por 3. Entonces 15 dividido 3 me va a dar 5. Acuérdense que no necesariamente tienen que seguir este orden de dividir, empezar con números chicos hasta el más grande. No, el orden puede ser cualquiera, total, vamos a llegar al mismo resultado. Y bueno, al 5, ya que el 5 es un número primo, únicamente lo puedo dividir por 5. ¿Bien? Y me queda entonces 1. Ahí llegué al resultado final. Entonces puedo decir que 60
va a ser igual a... Acuérdense que luego de que terminamos de descomponer un número en factores primos, lo que hacíamos era expresarlo como un producto de potencias, se lo llama, o por hecho una multiplicación de potencias. Es decir, yo estos números que utilicé los voy a escribir una sola vez acá y lo voy a escribir como una multiplicación. Es decir, utilicé el número 2 multiplicado el número 3 y el número 5. Acuérdense que la cantidad de veces que yo utilizaba un mismo número va a ser la potencia que le voy a colocar acá arriba. Como el 2 lo utilicé 2 veces, le corresponde una potencia de 2. El 3 lo utilicé una sola vez, potencia de 1. 5 lo utilicé una sola vez, potencia de 1. Ahí ya obtuve el 60, lo descompuse en factores primos. Vamos ahora con el 100. El 100. Ahora les voy a mostrar que, como les digo, no es necesario seguir este orden de menor a mayor para descomponer. Yo, si quiero tranquilamente, puedo empezar con el 5. Tranquilamente, ya que 100 se puede dividir por 5. Y luego puedo ir mezclando. Van a ver que vamos a llegar al mismo resultado. A ver, 100 dividido 5, esto me va a dar como resultado 20, ya que 5 por 0 es 0, 5 por 2 es 10, así que 100 dividido 5 se me va a dar como resultado 20. Ahora, este número 20, si quiero, puedo dividirlo por 2. 20 dividido 2, esto me va a dar como resultado 10. Este 10 podría volver a dividirlo por 2, pero si quiero, puedo dividirlo tranquilamente por 5, no hay problema, es como les digo. No importa el orden de los números, siempre vamos a llegar al mismo resultado. 10 dividido 5, esto me va a dar como resultado 2. Y 2, al ser un número primo, únicamente lo puedo dividir por sí mismo. ¿Ven? Ahí ya termino. Ahora, vamos a expresar este 100 como una multiplicación de potencias. Bien, entonces podemos decir que 100 va a ser igual a... ¿Cuáles son los factores que utilicé acá? El 2 y el 5. Acuérdense, siempre escríbanlo como una multiplicación sin repetirlos. Acá tampoco, no es necesario que escriban primero el número más chico y luego el número más grande. Eso, acuérdense que la multiplicación es conmutativa. No importa el orden de los factores, no altera el producto. O sea, la multiplicación, en este caso. Bien, entonces, el 2. ¿Cuántas veces utilicé el número 2? Lo utilicé una, 2 veces. ¿Qué potencia le voy a asignar? La potencia de 2. Acá lo mismo. El 5 lo utilicé una, 2 veces. ¿Qué potencia le voy a asignar al 5? La potencia de 2. ¿Bien? A ella entonces lo expresé como un producto de potencias. Voy a explicar también un poco esto. ¿Qué significa esto de expresarlo como un producto de potencias o como una multiplicación de potencias? A ver, ¿por qué yo puedo expresar esto así? Porque si vamos al caso, si yo resuelvo esta multiplicación voy a llegar a 100. Porque fíjense que 2 al cuadrado me va a dar como resultado 4 y 5 al cuadrado me va a dar como resultado 25. Si yo a 25 lo multiplico por 4, eso efectivamente me va a dar 100. Por esa razón, esto es igual a esto, lo mismo que acá. 60 es igual a esto, a 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Bien? Eso por si no se entendió, o sea, por qué razón esto es igual a esto o que se puede expresar de esa manera. ¿Bien? Entonces, vamos ahora con el 90. Bueno, el 90, yo tranquilamente, ¿por qué número primo lo puedo dividir? Bueno, por el número 3. Bien, 90 dividido 3, esto me da como resultado 30. Al 30 lo puedo tranquilamente volver a dividir por 3. 30 dividido 3, esto me da como resultado 10. 10 lo puedo dividir por 2 o por 5. Entonces vamos a dividirlo por 5, no pasa nada. 10 dividido 5 se me da como resultado 2. Y al 2 únicamente lo puedo dividir por 2, ya que es un número primo. Acuérdense que los números primos solo se pueden dividir, solo tienen como divisor a 1 y a sí mismo. Entonces ahí terminamos de descomponer al 90 en factores primos. Entonces ahora vamos a expresarlo como un producto de potencias. Tenemos 3, 5 y 2. Como les digo, este orden pueden escribirlo de la manera que ustedes quieran.
Entonces, el número 3, ¿cuántas veces lo utilizamos? Una, dos veces, potencia de 2. Acá arriba. ¿Bien? 5 lo utilizamos una sola vez, potencia de 1. El 2 lo utilizamos una sola vez, potencia de 1. Bien. Ya descompusimos todos estos números en factores primos. Ahora el asunto que sigue acá es cómo sacamos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Bueno, vamos a empezar primero con el mínimo común múltiplo, que el mínimo común múltiplo, para no estar escribiendo toda la palabra, se lo abrevia como MCM, que significa mínimo común múltiplo. Ahora, acá quiero que presten suma atención porque digamos que el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor llevan sus pasos como para hallar esos valores, ¿bien? Así que, atención. Ahora, yo para sacar el mínimo común múltiplo de dos o más números, lo que tengo que hacer es mirar todos estos resultados y tengo que acá escribir todos los factores que utilicé. Sin repetirlos, los tengo que escribir acá como si fuera una multiplicación entre esos números. Entonces, vamos a ver qué factores utilizamos acá sin repetirlos y los vamos a escribir acá. Una cosa que es un dato de vital importancia, que yo acá tengo que escribir los factores que se repiten como los que no se repiten. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, acá, primero vamos a empezar con el 2. El 2 lo tengo acá y lo tengo acá. ¿Bien? El 2 es un factor primo que se repite en los tres casos. Lo escribimos. Ahora van a entender por qué esto de los factores que se repiten y los que no. O sea, por qué le doy tanta importancia a eso. ¿Bien? Entonces, seguimos. El 3 lo tengo acá no lo tengo y acá lo vuelvo a tener. Entonces, ya el 3, como es un factor que no se repite en los tres casos, aún así lo voy a utilizar. Porque para sacar el mínimo común múltiplo, tengo que utilizar los factores que se repiten como los que no. Entonces, escribo una multiplicación y voy a escribir el 3. Y ahora, vamos con el último número, el 5. El 5 lo tengo acá y acá también. El 5 es un factor primo que se repite en los tres casos. Entonces, lo voy a escribir acá. Acuérdense, escríbanlos una sola vez. Es decir, acá el 2 se repite, acá y acá. Bueno, lo escribo una sola vez acá. Lo mismo que el 3, que solamente se repitió en dos casos. Y el 5, que se repite en los tres casos, también lo escribo. Acuérdense, una sola vez tengo que escribir los factores que se repiten como los que no. Acuérdense bien eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me falta acá para hallar el mínimo común múltiplo? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es, a cada uno de estos factores primos, tengo que buscar acá en estos resultados, ¿cuál fue la potencia más grande que se les asignó? Es decir, tengo que buscar en todos los resultados cuál fue la potencia más grande que se utilizó. Vamos primero con el 2. Acá, el 2 se utilizó la potencia de 2. Acá, también en el 2 se utilizó la potencia de 2, o está elevado al cuadrado. Y acá, el 2 tiene una potencia de 1. Bueno, de estos tres casos, la potencia más grande que se le asignó al número 2 fue la potencia de 2. Por lo tanto, yo a 2 lo voy a escribir con su potencia más grande. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a hacer lo mismo con los otros números. A ver, yo tenía 3 acá y acá. Fíjense, yo acá tengo 3 a la 1 y acá tengo 3 al cuadrado. Bien, acá tengo potencia de 2, acá tengo potencia de 1. ¿Cuál fue la potencia más grande que se le asignó al número 3? La potencia de 2, claramente. Entonces, esa va a ser la potencia que yo voy a escribir. Potencia de 2. Vamos ahora con el último número, con el 5. 5 lo tengo acá y acá. Potencia de 1, potencia de 2 y potencia de 1 nuevamente. ¿Cuál fue la potencia más grande que tuvo el 5 en este caso? Bueno, la potencia de 2. ¿Ok? Vamos a subrayarlo. Ahora, una vez que ya
escribí los factores primos, que se repitieron como los que no. Y a cada uno le puse su potencia más grande. ¿Qué sigue ahora? Resolver esa multiplicación de potencias. Entonces, como recordarán, siempre, esto es un pequeño cálculo combinado, como recordarán, en todo cálculo combinado, siempre tenemos que respetar un orden de resolución. En este caso, nosotros tenemos solamente potencias y multiplicaciones. ¿Qué vamos a resolver primero? Las potencias, y al final vamos a resolver las multiplicaciones. Entonces, tenemos 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar 2 al cuadrado o 2 elevado a la 2? Eso me da como resultado 4. Multiplicado por 3 al cuadrado, esto me va a dar como resultado 9. Bien. Multiplicado a 5 al cuadrado, eso me va a dar como resultado 25. ¿Ok? Bien, ahora fíjense que solamente nos quedan multiplicaciones. Recuerden que las multiplicaciones, cuando tenemos un cálculo combinado que solamente tiene multiplicaciones, se resuelve de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, primero voy a empezar con esto, con 4 por 9. 4 por 9, esto me va a dar como resultado 36. Y ese 36 lo tengo que multiplicar por 25. Bueno, ahora hay que hacer 36 por 25. Vamos a hacer esta cuenta aparte. Bien. 26 por 25. Bueno, 5 por 6, esto me va a dar como resultado 30, me llevo 3. 5 por 3 me va a dar 15. Y 3 que me llevo me va a dar 180. Si mal no hice. Bien, vamos ahora con el 25. Bueno, 2 por 6, esto me va a dar como resultado 12, me llevo 1. 2 por 3 me va a dar como resultado 6 y uno que me lleve 7. Bien. Sumamos estos dos resultados que obtuvimos. Bueno, acá el 0 baja igual. 8 más 2 me va a dar como resultado 10, me llevo 1. 1 y 7 me va a dar como resultado 8 y uno que me lleve 900. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo que existe, o mejor dicho, el múltiplo más chico que tienen en común, 60, 100 y 90, va a ser en este caso 900. Me salió muy feo este 900, medio raro. Bien. Por lo tanto, como dije antes, el mínimo común múltiplo entre 60, 100 y 90 va a ser 900. ¿Bien? Ahora, vamos con el máximo común divisor, que se saca de manera similar, pero como es más acortada la forma de resolverlo. Entonces, la palabra máximo común divisor se la abrevia como MCD, que significa máximo común divisor. ¿Bien? Ahora, también voy a pedir nuevamente suma atención para ver cómo se saca el máximo común divisor entre dos o más números. Bueno, ¿se acuerdan que yo antes hacía mucho hincapié en los factores que se repetían como los que no? Bueno, ¿por qué hacía hincapié en eso? Porque cuando nosotros tenemos que hallar el máximo común divisor, ¿se acuerdan que yo les dije que para sacar el mínimo común múltiplo tenemos que utilizar los factores que se repiten como los que no? Lo voy a encuadrar. Si no, no se mezclan. Bueno, yo les había dicho que ustedes tienen que utilizar los factores que se repiten como los que no. Bueno, para sacar el máximo común divisor entre dos o más números, escuchen bien, solo tienen que utilizar los factores que se repiten. Solo los que se repiten en todos los casos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esos factores. Fíjense, acá tengo un 2, acá también y acá también. Como el 2 se repite en los tres casos, entonces el 2 lo voy a escribir acá, ya que es un factor que se repite, un factor primo que se repite en los tres casos. Como se repite en los tres casos, entonces puedo escribirlo acá.
Acuérdense que solamente uso los factores primos que se repiten en los tres casos. Vamos con el 3. El 3 lo tengo acá. El 3 también lo tengo acá. Pero fíjense que el 3 acá en el 100 no aparece. Entonces, por lo tanto, yo no puedo utilizar al 3 como un factor primo para hallar el máximo común divisor. Porque fíjense que no aparece en los tres casos. Eso es algo muy importante, chicos. Porque, a ver, ustedes cuando están buscando el máximo común divisor entre dos o más números, tienen que fijarse que dicho valor tiene que estar en los tres casos. Es decir, no alcanza con que si ustedes tienen tres valores y aparece acá y acá, ustedes piensen, bueno, como aparece en la mayoría de los números, entonces lo puedo utilizar. No. Con que un solo valor no tenga a ese número, a ese factor primo, que no lo tengan en común, no lo pueden utilizar. Es decir, imagínense que ustedes están hallando el máximo común divisor de 5 números. 4 números tienen como factor primo en común el número 4 y uno solo no lo tiene. Entonces ese número 4 no lo pueden utilizar porque no se repite en uno de los casos. Sí o sí, como condición obligatoria, es que tiene que aparecer en todos los casos ese número, ese factor primo. Si no aparece en un solo caso, ya está, no lo pueden utilizar. ¿Ok? Bien, vamos ahora con el 5. El 5 aparece acá, el 5 aparece acá y el 5 también aparece acá. Entonces, por lo tanto, yo el 5 lo puedo utilizar para hallar el máximo común divisor, ya que aparece en los tres casos. Ojo también, chicos, que puede pasarles que el máximo común divisor sea un solo número, porque capaz que tienen 3, 4 números diferentes y capaz que solamente un solo número se repite en todos los casos. Puede pasar eso, así que si les llega a pasar, no se asusten. ¿Bien? Ahora, a diferencia del máximo común divisor, que cuando nosotros le asignamos potencias, tenía que ser la potencia más grande, acá es justamente lo opuesto. Yo tengo que asignarle a cada número la potencia más chica. Entonces, vamos a ver todos los números. Acá 2 tenía 2 al cuadrado, acá también estaba como 2 al cuadrado y acá estaba como 2 a la 1. Entre esos tres, la potencia más chica va a ser la potencia de 1, así que no escribo nada ahí. Y con el 5, acá tenemos 5 a la 1, acá tenemos 5 al cuadrado y acá tenemos 5 a la 1. ¿Cuál va a ser, o mejor dicho, cuál fue la potencia más chica que tuvo el 5? Bueno, 5 a la 1. Así que el 5 va a estar elevado a la 1, no escribimos nada. Y como hicimos antes, lo único que queda por hacer es resolver esta multiplicación. ¿Cuánto me va a dar 2 por 5? Bueno, eso me va a dar como resultado 10, como recordarán. Entonces, por lo tanto, el máximo común divisor, es decir, el divisor más grande que existe, o mejor dicho, que tienen en común 60, 100 y 90, va a ser el número 10. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos ahora con otro ejemplo para que se comprenda un poco mejor este tema. Bueno, fíjense que acá tenemos 60, 120 y 72. Yo quiero averiguar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo que tienen en común estos tres números. Bueno, empezamos con el 60. Como hicimos antes, también vamos a descomponer todos estos números en factores primos. Bueno, esta vez, con respecto al 60, voy a empezar a descomponerlo con el número 3. Bueno, 60 dividido 3, esto me va a dar como resultado 20. Al 20 lo puedo dividir tranquilamente por 2. 20 dividido 2, esto me va a dar como resultado 10. A 10 lo puedo volver a dividir por 2. 10 dividido 2 me va a dar 5. Y a 5 únicamente lo puedo dividir por 5. ¿Bien? Entonces, bueno, el 60 si bien ya lo habíamos utilizado antes, pero lo volvemos a utilizar como ejemplo. De nuevo, números utilizados acá. El 2, el 5 y el 3. Bien, potencia más... ¿cuántas veces se utilizó el número 3? Una sola vez, potencia de 1 le va a corresponder. El 2, ¿cuántas veces lo utilizamos? 1, 2. ¿Qué potencia le va a corresponder al 2? Potencia de 2. Bien. ¿Cuántas veces se utilizó el número 5? Una sola vez. ¿Qué potencia le va a corresponder al número 5? La potencia de 1. Bien.
Ahora, vamos con el 120. Bueno, al 120 yo tranquilamente lo puedo dividir por 2. Y si yo a 120 lo divido por 2, esto me va a dar como resultado 60. Y fíjense chicos que como acá tenemos un 60 y acá el 60 ya lo descompusimos en factores primos, podemos tranquilamente utilizar esta secuencia, total es el mismo número, como para acortar pasos. ¿Bien? Ahí está. Bien. Ahora, vamos a expresar este 120 como una multiplicación de potencias. Bueno, entonces podemos decir que 120 va a ser igual a, ¿qué números utilizamos? 2, 3 y 5. Bien. 2, 3 y 5. Bien. ¿Cuántas veces lo utilizamos el número 2? 1, 2, 3 veces lo utilizamos. ¿Cuántas veces lo utilizamos al número 3? Una sola vez, potencia de 1. ¿Cuántas veces utilizamos al número 5? Una sola vez, entonces potencia de 1. Le va a corresponder. Seguimos ahora con el 72. Bueno, el 72 yo lo puedo dividir tranquilamente por 2. 72 dividido 2, esto me va a dar como resultado 36, ya que 2 por 6 me va a dar 2, me llevo 1, 2 por 3, 6 y 1 que me llevo 7. Entonces, 36, ¿por qué número lo puedo dividir? Bueno, lo puedo dividir por 2. 36 dividido 2, esto me va a dar como resultado 18. Ahora, al 18 yo lo puedo dividir tranquilamente por 2. 18 dividido 2, esto me va a dar como resultado 9. Al 9 lo puedo dividir por 3. Y esto me va a dar como resultado 3. Y al 3 únicamente lo puedo dividir por sí mismo, ya que es un número primo. Bien. Ahí terminé de descomponer, entonces puedo decir que 72 es igual a... ¿Qué números utilicé acá? Solamente 2 y 3. Entonces lo escribo como una multiplicación. Y vamos a ver. Al número 2 lo utilicé 1, 2, 3 veces. Potencia de 3 le va a corresponder. Y al 3 lo utilicé 1, 2 veces. Entonces le va a corresponder una potencia de 2. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a hallar primero el mínimo común múltiplo que tienen en común estos tres números. Es decir, el múltiplo más pequeño que tienen en común estos tres números. Bueno, como dije antes, vamos a utilizar los factores que se repiten como los que no se repiten. Bueno, en este caso nuevamente tenemos al 2, acá, acá y acá. Tenemos al 5, lo tenemos acá y acá. Allá no lo tenemos. Y tenemos nuevamente el número 3, lo tenemos acá, acá y acá. Bueno, factores primos que se repiten y que no se repiten van a ser el número 2, el número 3 y el número 5. Acuérdense siempre escribirlo como una multiplicación. Ahora, como es el mínimo común múltiplo, vamos a tener que utilizar las potencias más grandes que tuvieron acá. Fíjense esto. Acá tenemos 2 al cuadrado, acá tenemos 2 al cubo y acá tenemos 2 al cubo también. Entonces, entre 2 al cuadrado y 2 al cubo, ¿qué potencia es más grande? 2 al cubo. Entonces le va a corresponder una potencia de 3. Seguimos. Vamos con el 3. Acá tengo 3 a la 1, acá tengo 3 a la 1 y acá tengo 3 al cuadrado. Entre potencia de 1 y potencia de 2, ¿cuál potencia es más grande? La potencia de 2. Entonces le va a corresponder una potencia de 2. Y ahora vamos con el número 5. Tenemos 5 a la 1, 5 a la 1 y acá no tenemos el 5. Entonces la única potencia que tiene el 5 es a la 1. Así que lo dejamos así sin modificarlo ni tocarlo. Igual que en el caso anterior, vamos a primero resolver estas potencias y luego multiplicar esos tres números entre sí. Entonces, 2 elevado a la 3 o 2 al cubo, eso me va a dar como resultado 8, multiplicado a 3 elevado al cuadrado, o 3 a la 2, esto me va a dar como resultado 9, y el 5 no se vio afectado por ninguna potencia. De vuelta, como únicamente tenemos multiplicaciones, vamos a resolver de izquierda a derecha. 8 por 9, esto me va a dar como resultado 72, y esto lo voy a multiplicar por 5.
Bueno, vamos a ver cuánto nos da este resultado. Bueno, 5 por 2, esto me va a dar como resultado 10. 5 por 7 me va a dar como resultado 35. Y uno que me lleve 360. Por lo tanto, 360 es el mínimo común múltiplo entre 60, 120 y 72. Es decir, es el múltiplo más chico que tienen en común 60, 120 y 72. Vamos ahora con el máximo común divisor entre 60, 120 y 72. Acuérdense, máximo común divisor, solamente los factores que se repiten en todos los casos. Bien, el 2 lo tenemos acá, el 2 lo tenemos acá y el 2 lo tenemos acá. Entonces, acá tenemos potencia de 2, potencia de 3 y potencia de 3. Entre potencia de 2 y potencia de 3, ¿cuál potencia es más chica? La potencia de 2. Entonces al 2 lo voy a escribir con su potencia más chica, potencia de 2. ¿Y cuál es el otro factor que se repite? Bueno, el 5 solamente dijimos que está acá y acá. Acá no aparece. Entonces el 5 no puede ser un factor, sí, no puede ser un factor primo para utilizar, ya que no aparecen los tres casos. Y vamos ahora con el 3. Veamos si aparece en los tres casos. Tenemos el 3 acá, el 3 acá y acá también tenemos el 3. Entonces el 3 lo vamos a utilizar como un factor primo para hallar el máximo común divisor. Pero tiene que ser, como dije antes, con su potencia más chica. El 3 acá tiene 3 a la 1, acá es 3 a la 1 y acá es 3 al cuadrado. Entre potencia de 1 y potencia de 2, ¿cuál potencia es más chica? La potencia de 1. Una aclaración, chicos, también es que, ojo, ¿por qué también les muestro este ejemplo? Para que vean que la potencia más chica que puede haber en dos o más casos no siempre va a ser la potencia de 1. Fíjense que en este caso la potencia más chica que encontramos, en este caso con respecto al 2, fue la potencia al cuadrado y la más grande fue la de 3. Es decir, no siempre la potencia más chica que van a encontrar va a ser la potencia de 1. Puede ser una potencia de 2 o incluso puede ser una potencia más grande. Es una cuestión para que tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, ahora lo único que me falta hacer es resolver este cálculo. Bueno, primero, ante todo, tenemos que resolver esta potencia. 2 al cuadrado se me va a dar 4, multiplicado por 3. 4 por 3, esto me va a dar como resultado 12. Esto significa que el máximo común divisor entre 60, 120 y 72 va a ser el número 12. ¿Ok? Y bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que el tema se haya comprendido con claridad. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para saber cuándo subo un nuevo video. Y sin más que decirles, chicos, me despido por el día de hoy. Por favor, cuídense mucho, hagan la tarea, envíenme los trabajos prácticos y nos estaremos viendo en el próximo video.